El escritor de Eclesiastés nos hace un enfoque acerca del tiempo. Este era un hombre, el más sabio. No ha habido otro hombre más sabio que este hombre, Salomón. Y estaba en su vejez ya Salomón cuando escribe este libro, ¿verdad? Y dice, todo tiene su tiempo. Y eso es cierto. Todo tiene su tiempo. Así que los que no se han casado, vendrá el tiempo. Él estaba convencido que todo lo creado debajo del sol tenía su tiempo, y esto sucede hasta que muere uno. Este mensaje va enfocado en el tiempo que muchas personas recibieron milagros, haciendo énfasis en el ministerio de Cristo. Y así los voy a invitar a empezar. Este mensaje estará enfocado en 3 áreas. La número 1, vamos a hablar en San Juan capítulo 5, verso del 1 al 9. Dice la palabra: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Diga conmigo, y subió Jesús a Jerusalén. Recuerde esto, la palabra dice que había una fiesta. Hoy estamos en una fiesta espiritual en este lugar. Y subió Jesús. Qué bueno que Jesús subió a Jerusalén. Él está aquí hoy. ¿No se contentaron? Jesús está aquí en este lugar. ¿Lo creen? Si lo creemos, hoy vamos a recibir lo que dice la palabra. Y sigue diciendo: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, diga conmigo, un estanque, llamado en hebreo Betesda. Y esa palabra Betesda significa misericordia, el cual tiene 5 pórticos. Mire qué profético es esto. Tiene los 5 ministerios. Los 5 ministerios están descritos en Efesios capítulo 4, verso 11. Amén. Y dice el verso 3, póngale atención a esto. En estos yacía una multitud de ¿qué cosa? Dígalo. De enfermos. Mire qué escena: ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo. Estamos hablando, se llegó tu tiempo, ¿verdad? Repito, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano. Qué tremendo esto. Quedaba sano de cualquier enfermedad. Podía ser COVID, SIDA, cáncer, quedaba sano. Eso lo dice la palabra, ¿verdad? Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Recuerde que para Dios no hay limitaciones. Él es el dueño de la vida. Y había ahí, esto es importante que lo noten, y allí había ahí un hombre, diga conmigo, que hacía 38 años que estaba enfermo. Diga 38 años. Diga ahora tiempo. Wow, 38 años. Esto es tremendo, ¿no? Y sigue diciendo la escritura: cuando Jesús lo vio, diga, es que Jesús ve.
Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Estaba paralítico cuando decía. Otros 38 años tenía. Jesús le dijo, estoy en el verso 8, levántate, toma tu lecho y anda. Y el verso 9 declara la dinamita pura. Y al instante, aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho, es decir, tomó su camilla. Y anduvo, se levantó y caminó. Y era día de reposo aquel día. Ya lo último que dice ese texto habla de lo religioso. Quiero decir en primer lugar, en este día, mis amados, este hombre llevaba 38 años en esa condición. Llevaba 38 años yendo a ese lugar. Y es de notar en este pasaje que alguien se ocupaba de moverlo, porque este hombre no podía caminar. La Biblia es clara cuando dice que cuando él quería moverse para entrar, otro se le adelantaba y él no podía recibir el milagro. Por eso había gente que se ocupaba de llevarlo al lugar. Pero la enfermedad era tan severa que tenía 38 años de estar yendo al estanque de Betesda y no podía lograr el milagro. Hay veces, ¿verdad?, que cargamos con una enfermedad espiritual. La mayoría de las enfermedades son espirituales. A veces cargamos con cargas que no nos corresponden, los pensamientos turbados por mucho tiempo, y necesitamos conocer el desenlace de lo que va a haber aquí, porque Jesús está aquí. Y no importa el tiempo que lleves. Este hombre tenía 38 años de estar a la orilla de aquel estanque. 38 años, póngase a pensar eso, amados. Dice, era un hombre. Hay una cosa aquí interesante. Esos 38 años nos muestran que este era un hombre persistente. Era un creyente persistente. La asamblea que había enfrente de este estanque eran ciegos y cojos y paralíticos, dice la Biblia, ¿verdad? Qué buena congregación había ahí para ir a darle palabra, amén. Amén. Cojos, ciegos, paralíticos. Estaba lleno, inundado frente a aquel estanque. Amén. Pero Jesús sabía, Jesús iba a llegar allí. Pero este era un hombre persistente. Y la palabra dice en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Escúchelo bien. 38 años. No es fácil. Pero este hombre persistía en 38 años de estar yendo al mismo lugar, ¿verdad? Y esta persistencia le dio a este hombre fe. Porque cuando tú persistes, tú vas a llegar a un nivel de fe diferente.
¿Sabe que la persistencia y la paciencia son los amigos de la fe? Ustedes ven gente desesperada a veces, ¿verdad? No puedo resolver esto. Y por eso hay muchos se suicidan. Hay mucha gente muriendo por suicidio hoy en día. Este hombre tenía 38 años y no se había suicidado. Amén. Las aguas del estanque, dice la narrativa, que eran movidas de tiempo en tiempo por un ángel que descendía del cielo para remover las aguas. Y cuando las removía, sucedían el milagro. La enfermedad de este hombre era grave. Ya lo dije, porque este hombre era tan lento que no podía lograr lo que estaba buscando, que era el milagro. Y esto nos habla de paciencia. Imagínate ir entrando y cuando ya vas a poner el pie en las aguas, otro, ¡pum! Paciencia. ¿Cómo se sentía este varón? ¿Cómo se siente usted cuando ve otro bendecido, prosperado, y usted con el mecate al cuello no puede resolver nada? Tremendo, ¿no? Cuando Dios bendice, bendice porque hay obediencia, bendice porque hay fe, bendice porque tú eres fiel a Él. Amén. Dios bendice a la gente fiel. Amén. Ahora, la mejor noticia de este hombre llega cuando Jesús lo vio acostado. Jesús pasó. Escuche esto, Jesús nunca llega tarde. Jesús siempre va a llegar a tu problema a tiempo. El asunto es que nosotros queremos que se resuelva como yo digo. Jesús dice, no es como tú dices, es como yo quiero. El tiempo de Dios es perfecto. Y en la perfección Él resuelve los problemas en el tiempo correcto. Amén. La mejor noticia, pasa Jesús por allí. Y ya escuchamos lo que dice la Biblia. Era una multitud la que había ahí de enfermos. Pero Jesús se dio cuenta que este hombre no llevaba 8 días ahí, llevaba 38 años. Pero este hombre persistía en buscar su milagro. Amén. Y cuando nosotros persistimos en buscar el milagro de parte de Dios, Dios conoce tu persistencia, Dios conoce tu fe, y entonces el Señor va a obrar. Amén. Entonces Jesús pasó, Jesús ya conoce. Jesús conoce hasta el día en que nos vamos a morir. Él conoce cuando se cae un pelo de la cabeza, que nosotros no damos ni cuenta nos damos. Cuando acordamos estamos calvos, ¿verdad? Amén. Que el pelo ralo, de repente aparecemos ya con el pelo ralo, el pelo blanco y así, porque son cuestiones de la vida. Entonces Jesús lo vio acostado y se da cuenta que este hombre llevaba mucho tiempo en esa condición, en ese lugar. Quizás tú estés en la condición de este paralítico, o alguien haya venido en la condición de este paralítico que hacía 38 años llevaba en ese estanque, aleluya, buscando el milagro y no lo había logrado. Porque no es el espacio de tiempo que te va a dar el milagro. Es cuando Dios decide hacerlo. Es cuando Dios dice, ahora es el tiempo. Amén. Mucha gente está aquí hoy porque esperó el tiempo. En el tiempo tuyo no hubiera llegado a esta nación.
De veras que sí. Y mire, Jesús se da cuenta. Hay una multitud de enfermos, pero Jesús se da cuenta que este hombre tenía 38 años allí. Y Jesús, cuando ve tu persistencia, cuando ve tu paciencia, cuando ve tu fidelidad, cuando ve que tu fe aumenta día con día, a Jesús no le queda excusa más que decir: vamos a darle, vamos a hacerlo. Amén. Porque el texto bíblico narra que dice, Jesús lo invita y le dice: ¿quieres ser sano? Oiga, le dice: ¿quieres ser sano? Y la respuesta del hombre, no confundamos este término, la respuesta de este hombre no fue incredulidad. El hombre argumenta: cada vez que digo a entrar a las aguas, otro se me adelanta y por eso no he logrado el milagro. Jesús ya lo sabía, pero el hombre no es que es incrédulo, está diciendo la verdad, está narrando la verdad acerca de su condición por lo cual no ha logrado el milagro. Pero el que le estaba diciendo: ¿quieres ser sano? A ti te pregunta este día el Señor: ¿quieres ser sano este día? Yo no sé si veniste enfermo. ¿Quieres ser sano este día? ¿Quieres ser sana mujer este día? ¿Quieres ser sano? Le pregunta. Este hombre no sabía con quién estaba hablando. El que le estaba hablando a este hombre no era un hombre cualquiera, era el mismo que removía las aguas del estanque. Era el mismo que le ordenaba al ángel: ve y remueve las aguas del estanque para que haya un milagro. Él estaba hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas veces Dios nos habla y no queremos poner oído a la voz de Dios. Aleluya. ¿Quieres ser sano?, le dijo. ¿Cuántos quieren ser libres este día? Aleluya. Y entonces, la respuesta del hombre simplemente pone las condiciones, lo que ha luchado y no ha logrado. El milagro, Jesús le dice: levántate. Porque el que le estaba diciendo eso era el que estaban esperando los demás enfermos, que removieran las aguas. Pero Jesús había llegado para sanar a este hombre. Jesús está este día en este lugar para sanarte. Jesús está hoy en este día porque quiere salvar tu alma. Este día quizás veniste sin Cristo, y el que está sin Cristo está desprotegido. El que está sin Cristo está en el infierno, porque la palabra dice que el que no cree ha sido condenado. Pero el que cree en el Hijo de Dios es salvo. Aleluya. El que estaba hablando ahí era el Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que declara la palabra, que en el principio era el Verbo, y este Verbo era con Dios, mas este Verbo es Dios. Este era el que estaba hablando allí. Levántate, le dice, toma tu lecho y anda. Y la palabra de Dios declara que aquel hombre se levantó inmediatamente. Levántate este día, recibe sanidad, sea liberado. Porque eso es lo que necesitamos, ser liberados. Jesús llegó por este hombre ahí, en esta escena. Por eso cuando leamos la Biblia, detengámonos. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Amén. Es una escena tremenda. Yo he predicado muchas veces de este texto, y esta vez estaba detenido, viendo, analizando, discerniendo la palabra. ¡Wow! Lo que pasa aquí. Jesús, por un hombre, llegó a ese lugar. Jesús está aquí porque nos ama. Él está aquí.
Pero debo avanzar. Esa es la primera parte. Quiero hacer otro. Recuerde que aquí eran 38 años. ¿Estamos? Ahora vamos a ver una sanidad después de 12 años. Vamos a Mateo 9. Del 18 al 22. Amén. Estos son tiempos especiales, amados. La mujer que fue sanada después de 12 años. Dice la palabra en el verso 18 hasta el 22. Mientras él les decía estas cosas. Perdón, ¿sí estamos ahí? Vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Mire qué fe la de este hombre. Pero el enfoque de esto es la mujer sobre la mujer. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, diga 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Primero, esta escena muestra a Jesús. Pueden seguir la diapositiva. Yendo a la casa de un hombre principal. Un hombre importante es un hombre principal. Y la misión de Jesús era ir a resucitar esta niña de este hombre. La escena, cuando Jesús se levantó, le seguía mucha gente, que a Jesús siempre lo seguía la gente. Siempre lo apretaba la gente. Donde Jesús iba, la gente lo apretaba. Y hoy estamos muy apretados aquí, ¿verdad? Aquí está Jesús. Donde él iba, lo seguía mucha gente. Unos para señalarlo, otros para escuchar y otros para recibir, ¿verdad? Pero en medio de la multitud había una mujer. Diga conmigo, una mujer. Y recuerde esto, iglesia, amados, que una mujer en esa condición era prohibido que estuviera en medio del campamento judío. Pero esta mujer entró en medio de esta multitud. La narrativa no dice cómo, pero dice que la mujer entró, estaba en medio de la multitud. El tiempo, la narrativa dice que ella llevaba 12 años de tener hemorragia de sangre. Usted ya sabe que una mujer con hemorragia es una persona que pierde el color porque pierde la sangre. La sangre es la vida. Y llevaba 12 años pagando doctores. Había gastado todo su dinero y nadie había podido sanarle. Esta mujer, aquí vemos algo diferente al primer cuadro, era una mujer de fe. Diga conmigo, fe. Era una mujer de fe.
Ya le voy a explicar por qué. Porque la Biblia dice que ella decía dentro de sí misma: yo sé que solo con que yo tocare el borde de su manto, yo recibiré salvación. Cuando tú te acerques a Jesús, cuando tú vengas con una necesidad y vengas con fe y le digas: Señor, yo creo que tú haces el milagro hoy. Jesús lo hace. Jesús lo hace. ¿Sabe, iglesia, por qué no recibimos muchas veces el milagro? Porque los primeros incrédulos somos los que pedimos oración. Pedimos oración, pero no creemos. Solo con tan siquiera creer. La mujer dijo: yo sé que solo con que toque el borde, yo seré salva. ¿Qué fe la de esta mujer? ¿Hay gente con esa fe hoy aquí? ¿Habemos? Si vino enfermo, dígalo: yo sé que solo con que toque el borde de su manto, hoy soy libre y soy sano de esa enfermedad. Soy libre de cualquier carga. Hay gente cargada hoy en este culto. Hay mucha gente cargada ahí en las naciones donde están viendo. Hay mucha gente cargada, cansados de la vida. Hay gente que está cansada de la vida. Ya no le haya dirección a la vida, no le encuentra propósito. Pero Jesús está aquí. Aquella mujer había gastado toda su plata en los doctores y ningún médico la había podido sanar. Pero ese día pasó uno que se llama Jesús. Y ese mismo que iba pasando por ese lugar, que iba rumbo a la casa de este principal, ese mismo Jesús está aquí este día. Ese mismo Jesús está aquí. Y esta mujer pensó: yo he gastado mi plata, todo lo que mis posesiones, pero yo sé hoy que solo con que toque el borde, oye, el toque del borde, yo seré salva. Y la Biblia declara, mira el toque de Jesús. Ella se acerca por detrás. Ella se acerca por detrás y toca el borde del manto. Y cuando ella toca el borde del manto, Jesús se queda mirándola y le dice: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Esa palabra salvado significa que es curada. Es salva del espíritu y es curada de la enfermedad que tiene en el cuerpo. Amén. Tu fe te ha salvado. ¿Dónde está la gente de fe? ¿Dónde estamos la gente de fe? Ahí esté, reciba por la palabra. En el nombre de Jesús, sea libre. ¿Me entiende? Aquí hoy quizás no tengamos a nadie con hemorragia, pero sí hay muchas enfermedades en el corazón. Hay muchas enfermedades en la mente. Necesitamos ser sanos hoy. Que el Señor nos liberte hoy. Que hoy nos liberte el Señor. Aquella mujer fue sanada en aquel mismo instante.